El tema que vamos a ver ahora es evaluación. Cuando hablamos de evaluación, hablamos de asignar un valor monetario a un bien, es decir, un valor económico. Vamos a encontrar, o vamos a trabajar, vamos a hablar nosotros ahora sobre tres tipos de evaluación. La fiscal, la de mercado o venal y la de reposición o reemplazo. Llamamos evaluación fiscal al valor monetario que determina el Estado para un bien al solo efecto de aplicar una carga impositiva sobre él. Y no necesariamente va a coincidir con el valor venal. Para el registro de la propiedad automotor, datos de noviembre de 2019, pero va a servir como referencia, este tipo de vehículo, modelo 2015, costaba 666.000 pesos. De esta manera, sobre ese monto se cobraba el impuesto. ¿Cómo? En forma de porcentaje. Por ejemplo, si analizamos que a la misma fecha encontrábamos por internet este tipo de ofertas. Evidentemente, este es mayor y este bastante mayor que este otro, que este valor determinado por el Estado. Sin embargo, iba a pagar el impuesto sobre ese valor. Lo mismo que este auto, que por su estado costaba mucho menos. Pero todos los tres vehículos iban a pagar el mismo impuesto porque estaba calculado en base al mismo el valor fiscal. Cuando hablamos de valor de mercado o valor venal, es un valor teórico que se calcula y que nos va a dar el valor de un bien con ciertas particularidades o debiera cumplir ciertas particularidades. Primero, suponiendo un mercado libre de oferta y demanda. En particular, sin la intervención de factores especiales, o sea, ningún interés en especial que tenga ninguna de las dos partes, y en las condiciones habituales del mercado. Cuando hablamos de las condiciones habituales del mercado, estamos hablando de contado o con mitad en parte a contado y parte en cierto plazo. Esa forma habitual de comercialización, esa es la forma que nos va a condicionar en el cálculo del valor de mercado venal. Para los profesionales, la evaluación de mercado va a ser la más habitual. ¿Cuál va a ser el destino? Ventas entre particulares o compra de partes indivisas entre sociedades que se liquidan, o para saber cuánto puede ser la garantía de una hipoteca, o también en el caso de la ejecución de alguna hipoteca. ¿Cómo se calcula el valor de mercado? Hay diferentes métodos. Los más comunes son el de la renta, el comparativo y el de depreciación. Vamos a ver de qué se trata cada uno. El método de la renta parte del principio de determinar qué valor va a tener el bien a partir de la renta que el bien puede producir. Es decir, un bien no vale en sí mismo por lo que es, sino por todo lo que puede llegar a rendir como renta, como utilidad por su actividad, su productividad. Otro de los métodos aplicados y uno de los más usados es el comparativo. Consiste justamente en comparar el bien que se quiere tasar con operaciones realizadas de bienes similares y en función de esa comparación poder determinar el monto del valor del bien a tasar. Se comparan ofertas o ventas de bienes similares, generalmente promediando. Ahora, ¿qué sucede? A veces es complicado encontrar suficiente cantidad de datos de inmuebles exactamente comparables, porque si no son exactamente comparables, no voy a poder compararlos. Entonces, ¿cómo comparo o cómo puedo hacer para comparar bienes que no son 100% equivalentes? Mediante un procedimiento que se denomina homogeneizar u homogeneización.
al homogeneizar, estamos haciendo iguales o equivalentes cosas que no lo son. ¿Qué hacemos para homogeneizar? Analizamos particularidades que diferencien un bien comparable del otro y de esa manera podemos hacerlos equivalentes. Por ejemplo, es lo mismo una venta que una oferta. Y la venta, convengamos en que es una operación cerrada, ya hecha, donde ambas partes se pusieron de acuerdo. En cambio, cuando existe una oferta, es posible que el oferente acepte algún tipo de rebaja. Por ejemplo, aplicando el método comparativo, si yo quisiera determinar el valor de un auto similar a estos dos, y estas dos fueran ventas, estos dos números fueran datos de ventas ciertas, yo sumo, divido y puedo promediar. Pero ¿qué sucede si nos encontramos con que este dato fue una venta, mientras que este otro dato era una oferta? Ya no puedo promediar, porque en realidad acá puedo suponer que el oferente estaría dispuesto a hacer una rebaja producto de lo que llamamos habitualmente regateo. Entonces, ¿cuánto puede negociarse o discutirse en un regateo? Aproximadamente un 10%, supongamos. Esto va a variar en función del mercado, en función del momento, en función del tipo de bien. Pero para el análisis que vamos a practicar ahora, supongamos que el regateo fuera de un 10%. Era 740.000, le reducimos, o lo multiplicamos, mejor dicho, por 0,90 para reducirlo un 10%, nos va a dar 666.000 pesos. Entonces ahora sí puedo sumar los dos valores que tenía y promediarlos. Y acá obtengo el valor buscado. Obviamente en este ejemplo estoy tomando solamente dos comparables, cuando en realidad se suelen usar muchos más. Cuando aplicamos la homogeneización, lo que debemos hacer es detectar las variables significativas que tengan los bienes diferentes, los bienes que debemos comparar, y debemos aplicarles coeficientes adecuados justamente para hacerlos similares o equivalentes. Por ejemplo, ¿qué no sería una variable significativa? El color de este inmueble, porque cambiarle el color sería algo económico, no sería oneroso, entonces no sería, el color en sí no sería una variable que nos marque una diferencia muy significativa. Mientras que, por ejemplo, el diseño de este otro inmueble sí va a ser una diferencia significativa y debemos ponderarlo en función de qué? De cómo el mercado puede actuar frente a él. Cuando hablamos de evaluación de mercado venal, otro método es el de depreciación a partir del valor de reposición. Se parte del valor inicial, que es el valor teórico de cuánto costaría reponer el bien, y a partir de ahí se hace una reducción en función, acá tenemos el valor inicial, hacemos haciendo una reducción en función del paso del tiempo y del desgaste que tenga el bien por el uso. En algunos casos, al llegar al fin de la vida útil del bien, puede ser que nos quede lo que llamamos un valor residual. Por ejemplo, en algún tipo de tecnología, hornos, metálicos, etc. Acá lo que vamos a encontrar es el valor de la chatarra. Esta curva puede variar según el bien que estemos analizando. Fíjense que hay diferentes curvas. El tasador que aplique este sistema va a tener que tener muy en cuenta cuál es la curva adecuada para el tipo de bien que está analizando. Para lo que es construcciones, una de las tablas más utilizadas de depreciación es la de Ross y Heidegger.
En algunos casos, sobre todo por ejemplo en seguros, va a aparecer una discusión o un análisis que es el siguiente. ¿Qué es lo que debemos analizar? ¿El valor de reposición o el de reemplazo? Porque no es lo mismo. Reposición, la palabra misma dice reponer. Aquello que estaba puesto es volver a ponerlo. Entonces sería volver a hacer lo que ya estuvo hecho, en la misma forma que estuvo hecho. Mientras que el reemplazo implica que aquello que estuvo hecho de una manera, hoy puede estar hecho de otra manera. ¿Cómo surge esta diferencia? Y generalmente lo vemos desde la parte tecnológica. Porque hoy, siglo XXI, queremos reponer algo que fue hecho durante el siglo XX y realmente hay cosas, hay productos, hay partes que no pueden estar o no están disponibles en el mercado. Entonces debemos buscar la forma de reemplazarlas por las más similares que tengamos disponibles. Por ejemplo, y para ser claro, estos dos bienes no son iguales, pero uno puede reemplazar al otro. Y esto es todo por hoy. Gracias y nos vemos en la próxima.